Bienvenidos a otro video. Hoy hablaremos sobre la pastilla de emergencia, o también denominado pastilla del día siguiente o del día después o postcoital. Estos son algunos de sus nombres comerciales con los que pueden ser encontrados en las farmacias, como por ejemplo Levothyroxine, Postdai, Diad, entre otros nombres comerciales. El principio activo o el nombre genérico del fármaco es denominado levonorgestrel y viene en una presentación generalmente de un comprimido de 1.5 miligramos, o también puede venir en una presentación de 0,75 miligramos para ser ingerido cada 12 horas. Generalmente está recomendado para aquellos casos donde se tiene relaciones sexuales sin protección, o en casos de violación, o cuando algún método anticonceptivo como el preservativo haya fallado. Quédate hasta el final porque vamos a hablar del por qué, cómo, dónde y cuándo actúa para tener mayor criterio a la hora de usarlo. En la mujer durante la niñez los ovarios permanecen inactivos porque no existe la cantidad suficiente de hormonas liberadas. Sin embargo, entre los 9 a 12 años se empiezan a liberar estas hormonas, permitiéndole ingresar así hacia la pubertad y permitiéndole además ingresar o dar inicio a los primeros ciclos menstruales. Entonces, ¿qué es un ciclo menstrual? Es una serie de sucesos, acontecimientos que generalmente se dan de manera mensual, producto de una liberación de hormonas donde prácticamente el organismo de la mujer se prepara para un posible embarazo. ¿Cuántos días dura un ciclo menstrual? Por lo general dura 28 días, aunque pueden ser cortas como 20 o largas como 40 o 45 días. Veamos qué sucede a lo largo de estos días. Los primeros días se produce el sangrado menstrual. De manera paralela y posterior a ello, vamos a ver que se produce la maduración de una célula reproductora femenina denominado óvulo. Este óvulo adquiere determinada madurez en el ovario para posteriormente ser expulsado hacia las trompas de falopio. Este fenómeno es denominado ovulación. Entonces se expulsa el óvulo hacia las trompas de falopio para un posible encuentro con el espermatozoide. La ovulación generalmente se da un día próximo al día 14 en un ciclo menstrual de 28 días. Ojo con eso. Supongamos que no hubo encuentro con el espermatozoide, pues bueno, continúa su recorrido a lo largo de las trompas de falopio hasta llegar al útero los próximos días, y al ver que no hubo fecundación, no hay implantación, no hay embarazo, por tanto el ciclo nuevamente se reanuda con el sangrado menstrual. Ahora bien, ¿qué día de tu ciclo menstrual se produce la ovulación y por qué es importante saber esto? Guyton hace una referencia a un incremento leve en la temperatura de 0,5 grados centígrados el día de tu ovulación y toma como parámetro la ovulación y el inicio de tu ciclo menstrual, y menciona que transcurren entre 13, 14 y 15 días aproximadamente. Por tanto, en un ciclo menstrual de 28 días lo único que hay que hacer es restar 13, 14 y 15 días para tener como parámetro. Es decir, en un ciclo de 28 vendría a ovular un día 13 probablemente, o un día 14 o un día 15. En un ciclo de 40 días lo mismo, se resta y vendría a ovular un día 25, por ejemplo, un día 26 o un día 27. En un ciclo de 21, la ovulación se puede dar un día 6, un día 7 o un día 8 y así sucesivamente. Es importante saber esto porque los días próximos a tu ovulación existe mayor riesgo de embarazo. Es más, se incrementa el deseo sexual y se da una serie de sucesos a nivel del útero que van a favorecer para que el espermatozoide pueda llegar con facilidad hacia las trompas de falopio para un posible encuentro con el óvulo. Presta mucha atención a esto. En un ciclo menstrual de 28 días hayamos dicho que la ovulación puede darse un día 13, un día 14 o un día 15. Supongamos que se dio un día 14. El óvulo es expulsado hacia las trompas de falopio y puede esperar hasta 24 horas al espermatozoide para que lo pueda fecundar. Ahora bien, ¿cuánto vive o cuánto puede esperar un espermatozoide? Hasta 5 días. Es decir, ¿qué tal si tú tuviste relaciones sexuales un día 11? El espermatozoide ingresa y puede esperar ahí hasta 5 días o vivir hasta 5 días. Entonces, un día, 2 días, 3 días. Tú ovulaste el día 14, el óvulo es expulsado y el espermatozoide puede estar ahí esperándolo para fecundarlo. Entonces, se puede dar la fecundación, implantación y el posible embarazo. Es a este nivel donde actúa la pastilla de emergencia o del día siguiente, teniendo como principal mecanismo de acción la inhibición
o retardo de la ovulación. Es decir, no permite la expulsión de la célula reproductora femenina hacia las trompas de falopio, por tanto no hay un posible encuentro con el espermatozoide, no hay fecundación, no hay implantación, no hay embarazo. ¿Ok? Por tanto, no tendría sentido tomarla entre los últimos y primeros días de tu ciclo menstrual. Si acabamos de decir que evita la ovulación, no tiene sentido que la tomes después de haber ovulado, ¿no es cierto? Vamos a dar un ejemplo en caso de que vaya a bloquear la ovulación y un ejemplo en caso de que vaya a retardarlo. Supongamos que tú tuviste relaciones sexuales sin protección un día 11, se te ocurrió tomar la pastilla el mismo día, al día siguiente o a las pocas horas. Por tanto, el espermatozoide va a estar ahí pendiente, latente a que se expulse el óvulo para poderlo fecundar. Sin embargo, tú te tomaste la pastilla. Pasa un día, pasa 2 días, pasa 3 días. El día que tenías que ovular, no ovulas, por tanto el espermatozoide continúa esperando 3 días, 4 días, 5 días, el espermatozoide muere y no pasa nada. Ahora bien, ¿qué pasa en caso de que no inhiba o bloquee o evite la ovulación? Supongamos que va a retrasar la ovulación, ¿ok? Tuviste relaciones el día 11, el espermatozoide va a estar ahí, pasa un día, 2 días, 3 días. El día 14 tenías que haber ovulado, sin embargo, al retrasar la ovulación, tras consumir la pastilla, pues tu ovulación puede darse los próximos días, lo suficiente como para que el espermatozoide se canse de esperar y muera, ¿ok? Entonces, cuando cuando el óvulo salga, el espermatozoide ya no va a estar ahí y no va a haber fecundación, no va a haber implantación, no va a haber embarazo.